Hola chicos, en este ejercicio de la EBAU, que habla de una lente convergente, vamos a ir analizándolo ahora poquito a poco. Una lente convergente me da su focal. Lo primero que me llama la atención es que si la lente es convergente, ya sabéis que su focal tiene que ser positiva. ¿Lo veis? Su F' tiene que ser positiva. Me dice que determina la posición y tamaño y naturaleza, si es real o virtual, de un objeto, me dice su altura y me dice dónde está situado. Me dice que está situado a la mitad de la distancia focal. Bien, lo ideal es que si podéis dibujar la situación, pues perfecto. Mejor dibujarla, hacerlo analíticamente, o sea, primero hacerlo gráficamente y luego hacerlo analíticamente siempre que podáis. Es decir, en este caso, como sé dónde está la posición del objeto, pues muy sencillita, ¿no? Aquí tengo mi eje óptico y voy a poner mi lente convergente. Una vez que pongáis la lente convergente, tenemos que decir la dirección de la luz. Normalmente siempre decimos que viene en esta dirección. Una vez que tengo eso, ya pongo F'. F' tiene que ser mayor que 0, puesto que para una lente convergente recuerdo que la potencia es mayor que 0, que es decir que 1 partido por F' es mayor que 0, es decir que F' es mayor que 0. Y os recuerdo que las distancias que vamos a medir siempre se hacen desde el vértice a donde esté calculando esa distancia. En este caso la distancia va en esta dirección, ¿veis? Aquí acabaría la puntita de la flecha y sería positiva, para lo cual sería una lente convergente. En los casos que estamos realizando en segundo bachillerato, se considera que el medio a ambos lados de la lente es el mismo, y entonces se considera que F se encuentra a la misma distancia. Para este caso, me dice además que el objeto se encuentra a la mitad de la distancia focal. ¿Pero dónde? Fijaos que no me dice exactamente dónde. No me dice si el objeto es real o es un objeto virtual. Hay alumnos que podrían pensar que el objeto se encuentra situado aquí y otros alumnos, sin darse cuenta cuando lo realizan de forma analítica, lo van a situar aquí. Así que vamos a contemplar los dos casos. En el primer caso, que sería el caso normal, cuando digo normal, digo es el que yo creo que el profesor que ha preguntado este ejercicio quería que se hiciera, ¿no? Que fuera un objeto real. Como en este caso, ¿por qué vemos que el objeto es real? Porque la luz pasa realmente por él. Si estuviera aquí, vemos que la luz antes de llegar al objeto se va a refractar en la lente, entonces pasa de una forma virtual. Bien, lo primero que vamos a hacer es, para calcular la marcha de rayos, siempre tenemos tres, ¿no?, con los que podemos trabajar. Uno paralelo, que pasa por el objeto F', que sería este, ¿veis? Pasa realmente por el objeto. Y ahora me fijo que como es paralelo respecto del eje óptico, cualquier rayo que entra paralelo al eje óptico pasa por o apunta a F'. En este caso pasa realmente por F'. Luego este rayo, le hago un circulito porque es el que voy a tener que o bien su prolongación o bien ese mismo rayo es el que se tiene que cortar con otro. ¿Cuál voy a elegir? Aquí tengo dos posibilidades, o uno que pase por F o uno que pase por el vértice. Vamos a imaginar uno que pase por F, y lo voy a hacer mal, ¿no? Este es un error típico del alumno, dice, este rayo ya pasa por F. Efectivamente, pasa por F, pero fijaos que tiene que pasar por F y además tiene que pasar por la punta del objeto, de tal manera que voy a calcular la imagen del objeto. Es decir, el rayo tiene que cumplir dos cosas, que pase por F y que pase por el objeto. De la misma manera, antes era paralelo, no podía coger cualquiera, era paralelo y que pasara por el objeto. Pues bien, ese rayo evidentemente no puedo usarlo. Vamos a coger el rayo que realmente sería. El rayo que realmente sería pasa por F y pasa por el objeto, este. Ahora me fijo que como pasa por F, emerge de forma paralelo al eje óptico. Pues bien, lo que tienen que cortarse son estos dos rayos. Fijaos que este va hacia acá, este va hacia abajo, con lo cual no se cortan en la parte, digamos, real, sino se van a cortar sus prolongaciones. Entonces tiro hacia atrás las prolongaciones de ambos rayos. Al tirar hacia atrás las prolongaciones de ambos rayos sería este, y el rayo verde sería este de aquí. Con lo cual la imagen final, lo voy a poner en rojo, sería esta de aquí. Me llaman ya la atención dos cosas. Primero, que la imagen va a ser mayor, va a ser derecha. Derecha no es porque vaya hacia arriba, derecha porque tiene la misma orientación que tiene el objeto. Si el objeto estuviera hacia abajo, esta fuera hacia abajo, también sería derecha. Pero normalmente los objetos siempre los tomamos aquí hacia arriba, ¿no? Entonces, derecha y mayor. Fijaos, esto es una lupa, ¿no? Esto está funcionando el lente convergente como una lupa. Bien, para los alumnos más aventajados, o digamos que se pueden equivocar porque no saben exactamente dónde tomar el objeto, voy a hacerlo aquí abajo de dónde se tomaría ahora el objeto si fuera virtual.
Esto ya digamos que sería un ejercicio más complicado, pero fijaos que en el enunciado no se dice nada. ¿De dónde está el objeto? Debería de haber dicho que el objeto es real y entonces ya no habría duda, sería este caso. Pero al no decirlo habría alumnos que podrían considerar este caso. Vamos a verlo. Volvemos igual, aquí tengo una lente convergente, por lo tanto aquí tengo f'. Fijaos que me he tenido en cuenta la dirección de la luz. Ahora no hay ningún cambio. Como el medio es el mismo en ambos sitios, pues aquí tengo la f. Quiere decir que esta distancia de aquí a aquí es la misma distancia que de aquí a aquí. Y ahora voy a poner el objeto, pero lo voy a poner virtual. O sea, ahora va a estar a la mitad de f'. Fijaos que aquí dice que se sitúa una distancia de f partido por 2. Claro, parece que estaría por aquí, pero no, esto es un número. No. Debería haberme indicado más que es un objeto real. Y vamos a hacer la marcha de rayos que me va a ayudar, ¿no? Vamos a coger el rayo verde igual que antes, es un rayo que entra paralelo y pasa por el objeto. Pero tengo un problema, los rayos no pueden pasar por el objeto porque una vez que llega aquí el rayo, veis, viene aquí, ¿qué hace? Ya se refracta. Entonces no pasa por el objeto, sino apunta al objeto. Y entonces será algo así. ¿Veis? Este rayo que entra paralelo apunta al objeto. Y ahora ya me fijo simplemente que es paralelo. Como es paralelo, emergerá pasando o apuntando, en este caso, por f'. Muy bien. Y yo le hago un circulito al rayo que voy a calcular con el que se va a cortar con otro. Voy a tomar de nuevo el mismo, un rayo amarillo, que va a pasar por f. Pero tiene que pasar por f, fijaos, pasaba por f aquí, pasaba por el objeto. Aquí no puede pasar por el objeto, pero pasa por f y apunta al objeto. ¿Veis? Es siempre la misma filosofía. Es decir, aquí, este rayo, ¿veis? Pasa por f y apunta al objeto. Y ahora solamente me tengo que fijar que como pasa aquí, pasa por f, tiene que emerger como paralelo. Pues ya me olvido del objeto y emerge paralelo. ¿Veis? Y ahora, ¿cuáles son los dos rayos que se tienen que cortar? Los que le he hecho el circulito. ¿Y dónde se cortan? Lo voy a poner en rojito. Vemos que por aquí no se pueden cortar, por lo tanto vamos hacia atrás y se cortan en esta zona de aquí, justamente. Y ahí es donde vamos a poner la imagen. Sería exactamente aquí. Si os dais cuenta, la imagen es más pequeña y derecha. Y aquí la imagen era más grande y derecha. Aquí era virtual, puesto que eran las prolongaciones de los rayos, mientras que aquí la imagen es real, porque son los rayos reales cuando han atravesado la lente los que se acaban cortando. Vosotros tenéis que fijaros si se cortan prolongaciones o se cortan los rayos reales. Ahora, el siguiente paso que deberíamos realizar es poner las expresiones de las ecuaciones de las lentes para calcular de forma numérica estos mismos datos. Vamos a hacerlo. La expresión de las lentes sería menos 1 partido por s más 1 partido por s' es igual a 1 partido por f'. Y por otro lado tengo que beta' es igual a i' partido por i, que es lo mismo que s' partido por s. Muy bien. Lo que sí tenemos que tener claro es quién es s y quién es s' y quién es f'. Las distancias, os recuerdo, que siempre se hacen en relación a lo que es el vértice. Vamos a ver quién es s en el primer apartado. Ese sería el azul, ¿no? Pues sería este de aquí, midiendo desde ahí. Y lo que yo me voy a fijar es justamente que tiene el mismo sentido que tiene mi dirección, o sea, el sentido contrario que tiene la dirección positiva de la luz. Luego esta S, esta distancia será negativa. Y eso es lo que voy a hacer. ¿Cuánto será esa distancia? Pues muy sencillito. Lo miro y me dice que se encontraba a la mitad. Y como la focal era 50, se encuentra a 25. Pero sería negativo. Luego sería el menos de la expresión. Menos 25. Y ahora, más 1 partido S', que es lo que voy a calcular, es igual a 1 partido F'. De la misma manera, tengo que calcular dónde se encuentra F'. Bueno, aunque ya sabíamos que tenía que ser positiva, pero lo voy a hacer aquí. ¿Veis? Fijaros cómo tiene el mismo sentido que mi dirección positiva de la luz. Por lo tanto, sería, como tenía que ser, positiva, ya que es una lente convergente. Pues sería 1 partido por 50. Y ahora, yo siempre recomiendo al alumno, no voy a hacer todavía lo que es el aumento lateral, es decir, esta parte de aquí. Voy primero a despejar aquí. Yo siempre recomiendo a los alumnos que lo que tienen que hacer es no usar la calculadora, porque al hacer inversas te van a dar decimales y a veces no te dan los números enteros. Así que mi consejo es, fijaos, 1 partido por S' es igual
aquí tengo menos por menos, más, y cuando pasa el otro miembro pasaría como negativo. Luego me va a quedar 1 partido por 50 menos 1 partido por 25. Y aquí sacaría mínimo común múltiplo, que sería 1 partido por 50, que sería 50, menos 2 partido por 50. Y si os dais cuenta me da menos 1 partido por 50. Al tenerlo de esta manera, como tengo el inverso, ¿veis? Simplemente le tengo que dar la vuelta. Y entonces al darle la vuelta me va a quedar que S' es igual a menos 50 centímetros. Es decir, me va a quedar encima de la focal imagen. Perdón, de la focal objeto. Porque la focal imagen está aquí, la focal objeto está aquí. Y entonces hay que venir de aquí hacia acá. Esa distancia menos 50, ¿veis? Justamente lo que me había dado la marcha de rayos. Para el caso de abajo haría exactamente lo mismo. Vamos a ponerlo. Ahora, ¿qué me voy a encontrar? Que S, que sería este azul, fijaos, tiene el mismo sentido que el sentido positivo que yo he elegido. Por lo tanto, muy sencillito, sería menos de la fórmula, como estoy viendo arriba, menos 1 partido, y ahora como es positivo sería ahora 25 más 1 partido por S', que es lo que quiero calcular, es igual a 1 partido por 50. Esto no me cambia. Daos cuenta, como hemos dicho arriba, que al ser una lente convergente va a ser positiva. Se va positiva hacia allá, pues tomando de aquí, es siempre F', ¿vale? Hasta aquí me da positiva. Y ahora, exactamente igual que antes, lo que haría sería despejar. Menos 1 partido por 25 va al otro miembro, 1S' sería 1 partido por 50, más 1 partido por 25. Y aquí sería 2 partido por 50, sería 3 partido por 50. Por lo tanto, S' sería 50 partido por 3 centímetros. Es decir, me quedaría positivo, como si me queda. Fijaros, además me queda como un tercio de esta distancia, más o menos. Esto habría que hacerlo muy bien gráficamente para que saliera. Si se hace a mano alzada es muy complicado. ¿Qué quiero deciros con este ejercicio? Que lo ideal hubiera sido que aquí me dijera, oye, mira, yo tengo un objeto real, con lo cual ya sabemos que es esta situación, porque si el objeto fuera virtual sería esta situación. El problema es que muchos de vosotros, sin daros cuenta, vais a tomar el objeto virtual, aunque ni siquiera sepáis calcular esta marcha de rayos, que es un poquito más complicada. Así que la única excusa que hay aquí es que pone que está a F partido por 2. Es decir, doy por hecho que se está teniendo en cuenta el signo y que estaría aquí. Pero F partido por 2, como he insistido antes y previamente en el ejercicio, al fin y al cabo es un número. Podríamos considerar que es esa distancia, que es exactamente la misma, esta de aquí, es decir, la mitad. Bien, ahora, ya una vez que tenemos esto, simplemente tenemos que calcular cuánto vale el aumento. Es decir, o cuánto vale el I'. Para calcular eso, lo voy a hacer con otro color. En el primer apartado, si os fijáis, si yo despejo de aquí, voy a tener que I' va a ser I por S' partido por S, y esos datos ya los tengo. Luego tendría que I' es igual a lo que vale la I por S' partido por S, y esto es igual. ¿Cuánto vale la I? Dice que son 10 centímetros de altura. ¿Cuánto vale S'? Pues lo he calculado arriba, vale menos 50. ¿Cuánto vale S? Pues vale menos 25. Os dais cuenta, al hacer esta operación me va a quedar 50 entre 25, los si no se me van son 2 y me va a quedar 20 centímetros. Por lo tanto, lo voy a poner aquí, y prima son 20 centímetros. ¿De qué hay que llamar la atención? Dos aspectos. Uno, que es positivo, por lo tanto sería derecha, y luego que sería más grande, como aquí se ve, que es más grande. Ya os recuerdo que esto está actuando como una lupa. Y para el último caso, que lo vamos a poner, también sería que I', que es igual a la I, ¿cuánto vale la I? Lo mismo, 10 centímetros. Pero ahora fijaos, S' vale 50 partido por 3. Y dice ahora que S vale 25. Vale, para hacer estas operaciones, y os lo digo de la misma manera, ¿no? Yo no usaría la calculadora. Entonces sería 53 por 25, y me va a quedar 50 entre 25, que son 2, luego serían 20 tercios. 20 tercios. Si podéis mejor dejarlo así. Es decir, va a ser más 20 tercios más pequeño que 10. Luego tiene que ser más pequeñita, como aquí queda reflejado. Y vale, con esto acabaría el primer apartado. Se ha hecho muy largo para indicar un poco lo que es los errores, o bien, bueno, más que error, que no está bien puntualizado dónde se encuentra, aunque ya os digo que aquí sí tiene disculpa porque pone F medios, aunque hubiera sido mejor que pusiera objeto real. Y
esta operación la vais a hacer muchos de vosotros sin daros cuenta, con lo cual luego la marcha rayo es posible que no sepáis hacerla. Pasamos al apartado B. Este apartado B no tiene nada que ver con el apartado A, es simplemente hablar de los fenómenos de reflexión total. Y para ello vamos a recordar que siempre que tengo una superficie y tengo separada por dos índices de refracción, n y n', lo primero que tenéis que situar cuando yo quiero calcular una refracción o una reflexión es la normal, al punto donde la vaya a realizar. Y ahora incido con un rayo, justamente en el punto, ¿vale? Incido con el rayo. Y ahora, ese rayo le van a ocurrir dos cosas, siempre van a ocurrir dos cosas. La primera, que el rayo, parte de él, se va a reflejar. Por eso cuando tengo tantos elementos ópticos, cada vez la luz que va refractándose es menor porque hay parte que se va reflejando. Y hay que tener en cuenta que la reflexión, en valor absoluto, se va a hacer con el mismo ángulo. Es decir, estos dos ángulos, teta y teta prima, en valor absoluto lo voy a poner porque realmente, si tomáis un poquito las matemáticas, veis que se hace en sentido aquí horario, aquí sería en sentido antihorario, lo que tienen signos diferentes. Por eso pongo en valor absoluto. Tiene que ser el mismo y la otra posibilidad que tengo es que el rayo se refracte. Y ahora el rayo se puede acercar o alejar de la normal en función de si es mayor o menor n que n'. Y este sería, vamos a llamar, teta 2 puntos. Para todo esto lo que estamos usando es la ley de Snell, que me dice que n por el seno de teta es igual a n' por el seno de teta, en este caso 2'. Cuando voy a aplicar lo que es la reflexión, estos n son los mismos, con lo cual se me van, los senos son iguales y por eso se dice que teta es igual a teta prima, sería en ese caso. Pero aquí me voy a fijar lo que es la refracción. ¿Qué es el fenómeno de reflexión total? Es aquel que no existe refracción. Ya digo, reflexión siempre vamos a tener, pero cuando no exista refracción, entonces tenemos un fenómeno de reflexión total. La reflexión total, para que ocurra, tiene que darse una cosa fundamental, y es que el índice n' tiene que ser menor que el índice n, y vais a ver por qué. Porque si n es menor, si n' es menor que n, observa, si este es más pequeño que este, entonces para que este igual de sea igual, si este es menor, este tiene que ser mayor que este, es decir, se me va alejando de la normal. Así que llegará un punto en que saldrá el rayo rasante, y es el que se considera digamos, el teta mínimo para que haya una reflexión total, porque a partir de un teta superior ya el rayo no penetra, sino que se refleja. Es decir, para este caso, ¿qué es lo que ocurre? Que habrá una reflexión total, voy a ponerlo con un color, a ver qué azul, será un rayo que va a emerger por aquí, ¿veis? ¿Y qué ángulo tiene ese rayo? Si os dais cuenta, el rayo lo que tiene es una refracción de 90 grados. Luego, esto de aquí sería 90 grados. Pues nosotros lo ponemos. Me quedaría que n por el seno de ese ángulo límite será igual al n' por el seno de 90 grados. Y de aquí voy a despejar que el seno de teta límite es igual a n' partido por n, porque el seno de 90 vale 1. Y a partir de aquí el teta límite sería igual al arcoseno de n' partido por n. Así que la única condición es que el segundo medio tiene que ser, digamos, menos denso que el medio del que se incide. ¿Por qué? Porque si ocurre lo contrario, imaginaos que si n es menor que n', ¿qué ocurre? Que este va a ser más pequeño que este, por lo tanto este va a ser más grande que este, es decir, el ángulo de incidencia, que es este de aquí, va a ser siempre más grande que el de reflexión, perdón, que el de refracción, con lo cual lo que va a hacer es que se me va a acercar a la normal. Y el rayo nunca tendrá una reflexión total, entonces no existe reflexión total. Así que ya sabéis, siempre el segundo medio al que va la luz tiene que ser más denso que el primer medio para que exista reflexión total. Y con esto ya me despido de este examen, sin antes recordaros que este apartado B, que sale bastantes veces en lo que es la EBAU, lo haré en otros exámenes explicándolo de otra manera para ver si os va quedando cada vez más claro. Con esto me despido. Un saludo.